Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Soldados israelíes confunden a un ladrón de coches árabe que choca contra una parada de autobús con un terrorista y lo matan. Abbas recibe en Ramallah al jefe de la inteligencia egipcia que dice portar un importante mensaje del presidente al-Sisi. La policía rusa investiga un asesinato de posible móvil antisemita. Human Rights Watch denuncia la total inacción internacional ante los reiterados ataques químicos del gobierno sirio. Estos son los titulares del día de hoy. Después volveremos con Raquel en la agenda. Ahora hablamos de soldados del ejército israelí que dispararon y mataron a un árabe israelí que se estrelló contra una parada de autobuses con un automóvil robado cuando estaba siendo perseguido por la policía cerca de un asentamiento en los territorios en disputa en Cisjordania, creyendo que se trataba de un atropellamiento intencional de índole terrorista. Se ha iniciado una investigación del incidente. Este suceso viene a sumarse al clima de tensión que se vive a lo largo de la frontera con Gaza desde los graves disturbios del viernes pasado y que se espera se reproducirán cada viernes hasta el 15 de mayo. De momento, los organizadores de las protestas han levantado varios campamentos a 700 metros de la verja, van provistos de máscaras de gas en previsión del disparo de gases lacrimógenos, pero se temen nuevas víctimas el próximo viernes. Bueno, esto son dos noticias que no tienen nada que ver. En realidad la noticia es la primera, es que venía alguien en una persecución policial por haber robado un coche y era un árabe israelí y se estampó contra una parada de autobús. Los soldados que estaban ahí, estamos hablando de los territorios en disputa ahí en Cisjordania, a la entrada de un asentamiento, pues se pensaron que era, como suele suceder, un terrorista que intenta atropellar gente en la parada del autobús y pues empezaron a disparar y lo mataron. Me imagino que ya del choque el hombre se había quedado un poco aturdido, pero no era la intención de matarlo porque sí, era porque la situación haría pensar que era un terrorista. Esto también tiene que ver con el grado de alerta y de alarma que hay en Israel respecto a estas situaciones, especialmente en zonas tan conflictivas como son las cercanas a los asentamientos. Por otra parte, el ambiente sigue muy caldeado en torno a la Franja de Gaza, no como el viernes pasado, porque los gazatíes, como todas las personas, necesitan trabajar durante la semana y tienen cosas que hacer, excepto algunos militantes de Hamás que están allí acampados. Hay una serie, creo que son 5 campamentos distribuidos por los 60 y pico kilómetros de frontera que hay. Cada tantos kilómetros hay una especie de tienda de campaña. Allí se están aprovisionando no solamente de máscaras de gas, sino también de neumáticos usados para encenderle fuego y hacerlos rodar hacia la valla, aunque ellos dicen que todas sus protestas son pacíficas y que son de índole de reivindicación de derechos, pues la verdad es que lo que pasó el viernes hace pensar de que las cosas no están así como la pintan. Y vamos a ver qué es lo que sucederá este próximo viernes, que es el día que a la salida del rezo pues empieza el descanso del mundo musulmán y que los de Hamás han convocado una nueva manifestación multitudinaria. Es decir, que multitudinaria entre comillas, porque no olvidemos que justamente una de las cosas que caracteriza este enclave costero es que a pesar de lo diminuto del territorio, pues ahí se hacinan más de 1 millón de personas, no sé si llegan a 2 millones, pero es increíble la cantidad de gente que vive allí, y los que fueron a la valla, pues se está discutiendo si fueron 30.000 o 40.000. O sea que tampoco es que todo el mundo ha ido ahí a la valla fronteriza, pero sí que ha sido una manifestación muy masiva, y cuya característica principal es poner en apuros, en una nueva situación inédita hasta ahora, al ejército de Israel
y en ello siempre han llevado ventaja a los palestinos, sean de Hamás, sean de la autoridad palestina, porque siempre están pensando en nuevas situaciones que los pongan a ellos o los dibujen nuevamente los rasgos de una víctima total frente a un agresor total. Entonces es bastante sencillo diseñar estrategias como estas, por lo menos la primera vez. Para las veces siguientes, como pasó por ejemplo con las flotillas que se dirigían a Gaza, pues en las siguientes flotillas pues la cosa no resultó. Es posible que los siguientes ataques a la valla el próximo viernes y los siguientes pues no tengan la repercusión mediática ahí, porque Israel también se cuide muy mucho de ver quién hace los disparos, en qué dirección y cómo se trata el tema de las aglomeraciones tan tumultuosas de palestinos furiosos frente a la valla que separa o que sirve de frontera a Gaza con Israel. El presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió en Ramala con el jefe de inteligencia egipcia para debatir los últimos acontecimientos en la región y los esfuerzos en marcha patrocinados por Egipto para lograr la reconciliación palestina. La delegación desplazada a Cisjordania transmitió un importante mensaje del recientemente reelegido presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, aunque se desconocen los detalles. Mientras, la Liga Árabe apoyó por unanimidad, durante una reunión extraordinaria celebrada en El Cairo, la petición presentada por Palestina ante la Corte Penal Internacional para que abra una investigación urgente sobre la muerte el pasado viernes de 18 manifestantes en enfrentamientos con el ejército israelí en la frontera entre Gaza e Israel. Sí, ya ayer hablábamos de la guerra de números, entre 15... otros 16, otros 17, hoy son 18. Me imagino que también habrá heridos que habrán muerto en estos días, sean la cantidad que sean, siempre es de lamentar, a menos que se trate, y lo digo con toda la responsabilidad, a menos que se trate de terroristas que vienen a matarte a ti, por lo cual está justificada la defensa propia. Lo digo porque Israel, cuando se hablaba de 15 o de 16, pues sacó una lista donde al menos 10 de estas personas eran terroristas identificados perfectamente y que venían con la intención de cometer atentados terroristas de forma encubierta tras la masa que avanzaba hacia la valla. Ahora, ¿qué es lo que le dijo al-Sisi a Mahmoud Abbas? No lo sabemos. Sabemos que al-Sisi ha salido reelegido con estos márgenes que solamente brindan, y aquí pongo muchas comillas, las verdaderas democracias, o sea, superando el 90%. No sé si había alguien que se presentaba como oposición. Estaba cantado que iba a ganar. Con esta fuerza él se presenta. Y me imagino que entre otros temas de la reconciliación se hablará de lo que pasa en Gaza. Yo creo que es uno de los temas centrales por el cual al-Sisi presionará a Mahmoud Abbas para que llegue a una reconciliación de forma inmediata y frenar aquello, porque ya no es el problema de las manifestaciones o que haya 17 muertos, sino el problema es la cantidad de muertos diarios que puede haber ahí por problemas en la distribución de alimentos, porque allí sigue gobernando Hamás y no quiere entregar las armas, y por eso pues están bloqueados parcialmente el tema de la electricidad, del acceso al agua, y los salarios que siguen congelados, es dinero que le deben los palestinos de Ramala a los palestinos de la Franja de Gaza. Y si siguen presionándolos, pues lo están llevando a límites de exasperación. Y como no tienen ya en la Franja de Gaza a gente de Fatah para matar, porque ya lo hicieron hace 12 años cuando hubo esta mini guerra civil, pues ahora pues estallan de ira contra el primero que se ponga en el camino, que como siempre es Israel. La policía rusa está investigando el asesinato de Mikhail Berevskoy, de 27 años, días atrás, cuando se dirigía a su vivienda en San Petersburgo.
Un hombre de 36 años fue arrestado bajo sospechas de haber perpetrado el crimen y liberado poco después bajo fianza, aunque no se descarta la posibilidad de que éste tenga un móvil antisemita. El incidente tuvo lugar durante la noche entre el 28 y el 29 de marzo, cuando Berevskoy regresaba a su casa tras haber realizado compras en un supermercado local y fue repentinamente emboscado por el agresor. El muerto estudiaba arquitectura e ingeniería civil en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Emigró a Israel en 2010 y vivió en Jerusalén hasta 2012, regresando luego a Rusia, donde se casó y era miembro activo de la comunidad judía. Sí, esta noticia realmente es bastante singular porque no suelen llegar este tipo de noticias desde Rusia, ¿no? Hablando que la policía investiga un crimen que puede tener un móvil antisemita. Aparecía allí el nombre del autor del crimen, que seguramente era un musulmán y eso quizás levantó las sospechas. También seguramente, y esto ya son suposiciones porque no tengo más datos, porque el asalto no fue acompañado de un robo o no era ese el móvil principal, porque si no se hubiera dado como un altercado en torno a un robo, ¿no? Un asesinato provocado, o que el agresor fuera un drogadicto o digamos, los móviles más habituales. Parece que el perfil de esta persona está muy alejado de lo que es el asesino normal y corriente, por llamarlo de alguna manera, y por lo tanto entraría supuestamente en la categoría de crímenes o delitos de odio. En ellos está especificado del antisemitismo. Así que seguramente en los próximos días tendremos noticia de lo que pasó realmente y también cómo se lo toma la sociedad rusa actual, la justicia rusa actual, cómo actúan ante un crimen de este tipo, porque uno tiene una imagen bastante fundamentada de que en la Rusia de Putin pues hay cosas que realmente no te dejan hacer, que la policía o el ejército y el gobierno se encargan de reducir al mínimo, utilizando incluso una fuerza importante. Así que veremos en qué se queda esto en unos días. Según denuncia la ONG Human Rights Watch, los esfuerzos internacionales para impedir el uso de armas químicas en Siria desde que se produjera un ataque con este tipo de armamento en la localidad de Han Shihun hoy hace un año no han sido efectivos, ya que su gobierno las emplea sin pagar ningún precio por ello. Un año después del ataque con gas sarín en Han Shihun, en el que murieron más de 80 personas, ni el Consejo de Seguridad de la ONU ni la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, han actuado para defender el veto contra esta clase de armamento. A finales de octubre pasado, un mecanismo conjunto de la ONU y la OPAC corroboró que las autoridades sirias estuvieron detrás de ese ataque y un mes después, Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad para renovar el mandato de dicho mecanismo, que acabó cesando su actividad. Desde entonces, la ONG estima que el gobierno sirio posiblemente haya realizado 5 ataques con armas químicas, mientras que no hay ningún organismo de la ONU o de la OPAC que identifique a los responsables. Siempre según Human Rights Watch, desde el inicio de la guerra civil y en base a datos de 7 fuentes distintas, el gobierno sirio es responsable de la mayoría de los 85 ataques químicos confirmados. Sí, si uno puede sumar crueldad a lo que ya es el espectáculo esperpéntico que se vive en Siria tras 7 años con 500.000 de muertos y no sé por cuántos millones de desplazados van, pero son cifras que nunca se han visto, creo, desde la Segunda Guerra Mundial. Pues por si fuera poco esto digo, pues el uso de armas químicas totalmente prohibidas por absolutamente todos los acuerdos internacionales, organismos mundiales, etcétera, etcétera, pues ahí campa a sus anchas y especialmente empleados por el gobierno sirio. Recordemos, aquí estaban recordando que el último gran ataque fue justamente hace un año, con más de 80 muertos,
pero aparte de los 80 muertos, hubo centenares de heridos, de gente que estuvieron asfixiados y afectados por este gas durante mucho tiempo, que no han muerto de ello, pero que seguramente deja secuelas el gas sarín. Tenemos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no puede hacer absolutamente nada porque Rusia tiene derecho de veto y Rusia utiliza este derecho de veto para frenar cualquier iniciativa contra Siria, y tampoco la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que habían tenido este comité conjunto, pues antes por lo menos emitían un comunicado condenándolo, pues hoy en día ya ni eso porque a Siria le resulta exactamente igual lo que digan un periodista, un historiador o una comisión sin ningún efecto legal o de sanciones reales contra él en todo el mundo. Así que seguimos a la espera por la propia integridad física de los habitantes de Siria, que esta guerra ya la termine de ganar el gobierno sirio, que es el único que puede salir vencedor, porque entre otras cosas Estados Unidos se ha retirado olímpicamente de ese tema. Rusia ha puesto allí toda la carne en el asador, especialmente con la aviación, e incluso el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria ahí tienen a disposición del gobierno, ponen a disposición del gobierno todo su saber y su armamento. Y además de todos estos, pues también Hezbollah, el grupo terrorista libanés, que se somete a la disciplina de Irán y actúa también de lugarteniente para ejercitar este tipo de atrocidades. Guerra química abierta, sin que nadie pueda hacer absolutamente nada, porque Putin está de por medio y porque nadie es capaz de hacer una condena en firme en ningún organismo internacional. Bueno, y como el viernes es Pesaj y ya no nos volveremos a oír, o por lo menos mi voz, pues les deseo a todos un final feliz de esta fiesta y también prolongándolo con un Shabbat Shalom. Pues hasta entonces, Jorge, nosotros seguimos aquí porque vamos a la agenda cultural después de una pausa. Entramos en la segunda parte de estas noticias, en la agenda cultural, y como siempre lo hacemos, primero de todo, saludando a Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos, tenemos una visita teatralizada hoy para comenzar. Sí, una visita muy especial. Nos trasladamos a un castillo en Aragón. Es una población, es un pueblo que conserva en su casco antiguo las huellas de la comunidad judía que en un tiempo habitó sus calles. Para revivir este legado, bueno, desde un castillo siempre han hecho muchas actividades desde su fundación, pero ahora nos invitan a participar este fin de semana en 4 visitas guiadas, los días 7 y 8 de abril a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde, unas visitas guiadas que recorrerán esa valiosa herencia. Pero lo interesante del caso es que estos recorridos, más que ser visitas, son un viaje por la experiencia de ser un vecino judío en un castillo de los siglos XV y XVI. ¿Y dónde está cómo se llama esta localidad? Porque nos tienes en ascuas. Un castillo. Uh-huh. Se llama un castillo. ¿Un castillo? Sí, ese es el nombre. Sí, Pensé que era en un castillo. No. En un castillo en una localidad de Aragón. Está en Aragón, no. Y bueno, lo curioso es que los que se apunten a estas visitas teatralizadas van a representar papeles. Uh-huh. Pues, por ejemplo, o sea, que ahí todos van a pringarse. Van a hacer de panaderos, de artesanos, de carniceros, de prestamistas, todas las profesiones que les eran permitidos a los judíos en aquellos tiempos. También se nombrará un rabino y habrá adelantados que formaban parte del comité que se relacionaba con el consejo local. Una particularidad de un castillo
es que tenía el trazado de las calles, ya saben, de la judería, pues suelen ser callejones estrechos, calles también muy estrechitas. Y en el caso de la judería de un castillo, se les llama callizos, que son estas pues pasillos casi prácticamente que servían, sí, que servían para la comunicación entre las casas y para la vida en la calle que hacía la comunidad. Y unos vecinos de la localidad, bueno, pues han prestado a la fundación un castillo, les permiten utilizar su callizo para que los visitantes, bueno, pues puedan entrar por el callizo y salir de la casa de estos señores a la próxima y así hacerse una idea de cómo era la vida en la judería de un castillo. Ya para los visitantes más delgados. Eso. Sí, eso sí. Y bueno, les recordamos el día y los días y las horas. El 7 y 8 de abril a las 12 y a las 18 horas en un castillo. Muy bien, pues ese es el nombre de la localidad. Yo no lo conocía. Mira, una cosa más que sabemos. Pues invitados quedan. Continuamos con la agenda. Sí, continuamos con una buenísima noticia, porque un gran amigo de Radio Sefarad, Javier Fernández Aparicio, uno de los responsables del Club de Lecturas del Holocausto, pues ha publicado un libro que podremos conocer mejor, seguro, en una entrevista aquí en Radio Sefarad, pero si no antes, el próximo miércoles 25 de abril a las 7 de la tarde en el Café Madrid, un café que creo que tú conoces muy bien, ¿no? Sí, lo conozco, sí. El título del libro es Letras culpables y son relatos antes y durante el Tercer Reich. Nos comenta Javier que no hay morbo ni detalles macabros, que tampoco hay ningún relato conectado con los campos nazis. Dice que para él, como ya sabemos por el club, son temas mayores que me merecen el máximo respeto. Bueno, seguro que este libro es un libro con la sensibilidad y el talento de Javier. Estamos deseando leerlo y que nos hable de este nuevo proyecto muy pronto aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues lo que sí puedo decir es que tienen el Café Madrid muy cerquita del Metro de Ópera, entrando por la calle Escalinata o bien bajando desde el Mercado de San Miguel. En Madrid, es calle del Mesón de Paños 6. El libro Letras culpables de Javier Fernández Aparicio. Nos alegramos un montón y le damos la enhorabuena aquí desde Radio Sefarad. Pues nuestra enhorabuena desde aquí y ahora continuamos para cerrar las noticias ya de esta agenda cultural de esta semana que se hace más cortita. Otra recomendación literaria, Alex. Por primera vez, un gran director de orquesta, súper famoso, muy de los que más hemos citado aquí en Radio Sefarad, Daniel Barenboim, y un gran director de escena, en este caso Patrice Soro, afrontan en una reflexión común lo que supone llevar a escena una ópera de Wagner. Ya saben, Wagner y Barenboim, ese tema que le acompañará toda la vida, en ocasiones polémico, bueno, en este caso, acantilado, nos presenta un libro en el que, como les hemos anunciado, bueno, pues ellos reflexionan en torno a la ópera wagneriana, Tristán e Isolda. El título del libro es Diálogos sobre música y teatro, Tristán e Isolda. En 2007, Barenboim y Soro trabajaron juntos en una producción de esta ópera, la obra capital de Wagner y de la ópera moderna. Este libro es el fruto de las conversaciones que el director musical y el director de escena mantuvieron durante el montaje y así ofrece a los lectores la posibilidad de presenciar un rito excepcional, la construcción del espectáculo visual y sonoro de una obra maestra como Tristán e Isolda. Perfecto, pues con esta recomendación literaria de hoy despedimos las noticias de esta semana ya, porque hasta la próxima no volvemos, finaliza Pesaj, todavía quedan unos días de celebración hasta este viernes, así que disfruten. Ya casi está la mimona aquí encima. Bueno, hasta entonces.